Hay otra información que también preocupa y que tiene que ver con la decisión del gobierno venezolano de extender hasta este lunes la suspensión de la jornada laboral y educativa ante el masivo apagón que afecta a casi todo el país desde el pasado jueves. Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó anunció que va a pedir al Parlamento declarar la emergencia nacional. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña Lucía Damet, quien es analista internacional, académica de la Universidad de Santiago. Lucía, muchas gracias por estar aquí esta tarde. No, gracias a ustedes. Felizmente no viene en metro. Sí, lo iba a consultar, por eso pudiste llegar a la hora, porque con el caos que se ha generado. Pero para ir a lo que está pasando en Venezuela, hemos visto distintas versiones. Por un lado, el gobierno dice que aquí hay un ataque cibernético, que eso ha provocado este apagón. Y por otro lado, hay quienes dicen desde la oposición que esto tiene que ver con la falta de inversión, incluso con temas de corrupción. A la distancia, ¿de qué manera analizar lo que está ocurriendo con este apagón, el más masivo y extenso, entiendo, que se ha registrado en Venezuela? Bueno, en Venezuela desde hace un tiempo atrás y por un buen tiempo vamos a tener siempre dos versiones muy distintas del mismo fenómeno. Y esto es porque hay medios de comunicación muy cooptados del lado y lado, es porque el nivel de transparencia de la información es muy baja, y además es por la prontitud de la información, así como ahora escuchábamos un señor que decía alguien se tiró al metro y de ahí podría salir todo. Es una cadena informativa que... claro, que es imparable en algunos casos, y en el caso venezolano lo vimos en el caso del camión, ¿cierto? Que con la ayuda humanitaria. En este caso hay tres temas que son indudables. Uno, desde el mediados del gobierno del presidente Chávez hasta ahora, la inversión estructural en Venezuela ha sido limitada. Las grandes represas, las grandes generadoras eléctricas, los tendidos de cable, toda esa infraestructura, que es la que llamamos infraestructura crítica, ha sido mantenida con muy bajo nivel, no ha habido mucha inversión. Incluso los temas estratégicos como el petróleo han sido poco invertidos. Por ende, es bastante posible que parte importante del apagón se deba justamente a que el gobierno ha estado enfocado en otras cosas y seguía arreglando un poquito como podía temas estratégicos como la luz. En el 2010 ya hubo alguna situación compleja con Hugo Chávez, ¿no? Y ahí Así es. revisaba la prensa de esa época, se responsabilizaba al fenómeno del Niño, a la sequía, pero desde la oposición también se planteaba que tenía que ver con falta de inversión. Claro, estamos hablando de unos países que podría ser uno de los países más ricos de América Latina y que evidentemente, y cuando dicen corrupción entonces, que es el segundo elemento, evidentemente ha habido dinero que en vez de ir a los temas estratégicos del país se ha llevado para otros lados. Conocimos información del ex ministro encargado del ramo que estaba viviendo en Europa cómodamente, había pasado varios procesos judiciales, con una cuenta corriente abultada, es decir, poco. Sí, pero además de los temas personales, que sí. hay muchos casos, de hecho salieron los datos de los millones de dólares que tiene una de las hijas del expresidente Chávez, en fin. También hay unas miradas corporativas. En Venezuela, cuando llega Maduro hasta ahora, muchas de estas áreas estratégicas pasan a estar encargadas por parte del ejército, y eso es porque Maduro no se va, ¿cierto? Porque el ejército lo apoya. Concentra todo al final el ejército. Claro, maneja muchas áreas estratégicas. Dicho eso, yo tampoco tendría la capacidad de decir no hay algún nivel de intervencionismo externo, y no me refiero a la CIA o a alguien de otro planeta, sino evidentemente gente que busca desestabilizar el sistema. Un sistema tan débil es mucho más fácil desestabilizarlo que un sistema sólido, robusto, ¿cierto? Los sistemas eléctricos tienen que tener sistemas de búsqueda de otros mecanismos de llegada de la luz. Entonces, los niveles de fragilidad del sistema permitirían que haya algún tipo de ataque externo. Hoy día hay ataques externos en muchos países y este no podría ser necesariamente una excepción. Y en eso creo que la verdad siempre estará en el medio de las dos posiciones contrarias que uno ve permanentemente. Lo interesante ese punto, porque claro, lo que dice Nicolás Maduro es que aquí se trataría de un ataque cibernético externo. Sabotaje también. Pero ¿podría ser algo a nivel interno? Bueno, podría ser. Si tú miras los sistemas eléctricos, cuando tienen altos niveles de fragilidad, puede ser desde sabotajes internos, puede ser desde que hay mecanismos que no están funcionando y que fortalecen este apagón. Y también podría ser incluso un ataque cibernético. Lo que pasa es que tienes que tener una fragilidad mortal para que un ataque cibernético te deje sin luz un porcentaje tan amplio del país por tanto tiempo. Han habido, si no, Estados Unidos tendría sin luz muchas partes del mundo en las que está en guerras. O sea, si nos ponemos a pensar,
la explicación de Maduro es bastante inconsistente en el mundo en el que vivimos. Si Venezuela fuera uno de los países más pobres del mundo, tal vez lo entenderíamos. Pero hoy en día, con la capacidad de inversión que tuvo Venezuela todos estos años, lo que demuestra el apagón es la fragilidad, la falta de inversión, la falta de prioridad sobre los beneficios sobre la misma ciudadanía. Y en eso yo creo que Maduro lo que va a hacer es ir socavando el apoyo ciudadano. Porque la ciudadanía puede creer un poco que hay un ataque, sobre todo la ciudadanía que lo apoya, pero esa ciudadanía va a ir resquebrajando su apoyo a medida que vayan pasando las horas. Incluso Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, lo decía Patricia, declaró estado de alarma nacional. Eso al final, uno puede hacer el concepto, ¿en qué aporta al final? En el sentido que cuánto se puede aterrizar ese estado de alarma nacional, cuánto se puede llevar a la práctica, porque al final es un presidente encargado que no tiene Fuerzas Armadas, no tiene gabinete, no tiene... Es poco lo que puede hacer, es más un poco para la semántica, para la dialéctica, este estado de alarma nacional. Sí, Guaidó tiene que mantener el momentum. Él tiene que mantener un momentum comunicacional. Pero lo de Cúcuta no afectó su momentum al no poder ingresar la ayuda, al ser todo un movimiento que al final no fue tan efectivo y Maduro uno siente como que no se mantiene. O sea, lo que quedó claro en Cúcuta es que él no es un presidente, sino es el presidente de la Asamblea, ¿cierto? Porque un presidente efectivamente lo que tiene es capacidad de orden y seguridad, militares, policía, capacidad de ingreso al país. Lo que él es hoy día es presidente de la Asamblea, lo cual no es un dato menor. Evidentemente tiene un apoyo popular relevante, una cantidad de ciudadanía que está muy descontenta con Maduro, pero como te digo, tiene que mantener un momentum de tensión ciudadana, porque como ha hecho muy bien durante muchos años el presidente Chávez y Maduro, es ganar tiempo, ¿cierto? Patean la pelota muy para adelante y en ese ganar tiempo se va resquebrajando el momentum. Hemos tenido momentum con Capriles, hemos tenido momentum con Leopoldo. Pero quizás este momentum ha sido quizás el más, uno intuye que es el más decisivo. Quizás así es. Leopoldo López no fue tanto, Capriles pudo haber sido, pero aquí se ve, uno podría visorar que aquí puede estar la llave quizás para muchos que buscan que caiga el gobierno de Nicolás Maduro. Que ha logrado concitar además mayor presión internacional. Así es. Yo creo que algunos dirían, acá se vio. ¿Cierto? Porque efectivamente en Cúcuta estaban, muchos países, había una presión internacional muy grande. El presidente de Estados Unidos nos dedicó 15 minutos en su agenda, cosa que antes no nos había dedicado nada, ¿cierto? Entonces tú encuentras ahí una preocupación, pero evidentemente van pasando los días y Maduro sigue actuando como presidente, ¿cierto? Maduro sigue llamando a que, las cosas funcionen como tienen que funcionar. Han dicho que lo que no te mata te fortalece también. Pero en este caso no corre. Claro, en este caso Maduro es mucho más difícil de matar, no tanto por él, sino porque no te mata a ti con el sentido... Claro. No, yo también lo digo en el sentido, digamos, en el sentido más político, porque él tiene unos apoyos que son muy sólidos. Y cuando vimos lo de Cúcuta, cuando dijimos que era una equivocación que el presidente de la República vaya a Cúcuta, no era porque uno quiera que Maduro se mantenga en el tiempo, sino porque efectivamente... Si uno apuesta al 100%, los que juegan saben, si uno apuesta al 100% las fichas en un momento y pierde, se queda sin fichas. Entonces la sensación que queda es que Guaidó ahora lo que está tratando es de inventar nuevas fichas en una situación que es real, ¿cierto? Pero para volver a decir, este es un estado de emergencia, esto requiere un estado... Cuando la ciudadanía un poco, lamentablemente, está todavía en la supervivencia, sigue en lo que está, ¿no? Y la situación es bien tremenda. Creo que este juego de momentum y no momentum es bien difícil, pero hasta que uno no logre resquebrajar este apoyo militar a Maduro, va a ser muy difícil hacer un cambio sin, digamos, un proceso electoral. En lo que mencionabas respecto a la situación que se está atravesando en Venezuela, a cómo está Juan Guaidó, quiero vincularlo con las imágenes que estamos también viendo ahí en pantalla, que tiene que ver con este reportaje del New York Times, donde abordaba puntualmente lo que pasó con la entrega de ayuda humanitaria y las llamas, el incendio que finalmente provocó que se quemara parte de la ayuda humanitaria. Y lo que ellos detectaban en este apoyo audiovisual que estamos viendo es que lo que provocó el fuego habría sido provocado por uno de los manifestantes contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo interpretar esta situación y cuál puede ser también el efecto? Es un reportaje del New York Times, un reportaje que viene desde Estados Unidos. Sí. Bueno, nos muestra la necesidad de volver al periodismo antiguo de investigación, ¿cierto? Nos muestra que
No podemos rápidamente caer. Y incluso a mí me pasó, ¿cierto? Yo miré quienes decían que esto había sido una cosa organizada por Maduro y eran todos periodistas de medios súper serios, no cualquiera, y me pareció realmente terrible. Pero después cuando empiezas a mirar, acá hay una serie de confusiones, porque de hecho lo que dice el New York Times es que la persona no es que tira la bomba al auto, sino que tira la bomba a otro lado y Está cae la fuerza ahí. policial un poquito más, el piquete policial está Así un es. poquito más allá, serán 30, 40 metros, no es que se lo tira para atacar la ayuda humanitaria. Así es, y al final queda incendiado. ¿Se imaginan ustedes si la presión internacional hubiera llevado a una intervención militar en base a esta imagen? Y hoy día el New York Times obviamente hubiera puesto los puntos sobre las IES. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Cuántos jefes de Estado no, en base a esas imágenes, dijeron acá lo que necesitamos es pensar en todas las posibilidades? No es primera vez que Estados Unidos interviene en un país con información que no es la más certera. O sea, es cuestión de ir al cine y ver las películas sobre Dick Cheney, ¿cierto? Y ver qué es lo que hicieron en Irak, qué es lo que hicieron en Afganistán. En este caso, pareciera que hay mucho más de una efervescencia comunicacional, muchos periodistas que claro, ven esto y dicen, acá hay acción de Maduro. Y vuelve a notarse un punto Maduro, porque es el New York Times y no Granma de Cuba, que sale y dice, perdón, esto no es Maduro que manda ayuda humanitaria, sino que verdaderamente esto es una confusión. O sea, Entonces, más allá de que haya sido un accidente, claro. Que esto haya terminado provocando el fuego y quemándose ayuda humanitaria, el punto es la reacción posterior. Quedarse con esa imagen y cómo empiezan muchas autoridades en Colombia, en Estados Unidos, a responsabilizar directamente a Nicolás Maduro. También acá en nuestro país se apuntaba directamente cuestionando que había sido el gobierno de Nicolás Maduro el que había ido a quemar la ayuda humanitaria. O sea, el tema acá son las decisiones y las repercusiones posteriores, cómo se reacciona frente a una determinada imagen o noticia. Así es, y acá estamos jugando con un contexto muy volátil. Felizmente ese día solo pasó esto, ¿ah? Y los niveles de escaramuza fueron bastante menores de lo que podría haber sido, pero podría haber sido una reacción en cadena, mucha gente desesperada de lado y lado. Maduro ha cerrado los pasos entre los países, hay gente venezolana que quedó del otro lado. Entonces, estamos en una condición muy compleja. La única solución para Venezuela es que su oposición se organice electoralmente y gane las elecciones. Lamentablemente, para los que quieren soluciones rápidas, mientras el presidente Maduro siga teniendo el apoyo del gobierno que maneja y de los militares, es muy difícil. Pero Maduro acaba de asumir un nuevo mandato el 10 de enero, o sea, esa espera tendría que ser larga y quizás en las condiciones que está hoy día Venezuela nos dice 4, 5, 6 años. Bueno, puede ser mucho, pese al llamado que hizo Guaidó a elecciones cuando estaba la situación, los días previos a la entrega de la ayuda humanitaria. Sí, en realidad yo creo que Maduro sabe que en las condiciones económicas e infraestructurales que tiene el país es difícil seguir estirando esta agonía. Y probablemente el círculo cercano a Maduro lo tiene más claro que él. Lo que pasa es que la negociación no puede ser con la pistola puesta en la mesa. La negociación no puede ser, mira, están todos los países acá en la frontera con miles de kilos de comida, entonces o negocias o te ponemos la comida para que la gente no te apoye. Creo que si bien hay un problema humanitario feroz en Venezuela, si bien la última elección no fue una elección, digamos, democrática, evidentemente lo que tiene que hacer Guaidó, con mucha de la habilidad que ha tenido, es sentarse a conversar, dialogar con diferentes actores que permitan un cierto resquebrajamiento de la capacidad hoy día del régimen, y eso nos lleva a elecciones adelantadas. Si Maduro está tan seguro de su apoyo, no estaría tan contrario a elecciones. Creo. Claro, ¿puede apuntar en algo en esa búsqueda del diálogo lo que está a esta hora tuiteando como información el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien dice que esta mañana recibieron al equipo de la misión técnica de trabajo de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet? Una reunión, dice él, de coordinación e información. Ya había anunciado la alta comisionada que iba a mandar a un equipo una de avanzada para que precisamente pudiese ver cuáles son las condiciones para una eventual futura visita de ella directamente a Venezuela. ¿Qué se puede esperar de esta misión técnica? Bueno, en Naciones Unidas siempre funciona en círculos que parecen como de espiral. Parece que estuviéramos en el mismo lugar a pesar de que hay algunos avances. Evidentemente es un avance que hay una misión, que es una misión independiente, que es una misión que lo que va ahí no es a mirar necesariamente los temas de régimen, sino es a mirar los miles de denuncias de violación de derechos humanos que hay en Venezuela hoy.
Y eso pone en antecedentes que el gobierno ha abierto una pequeña ventana para discutir un tema que hasta hace no mucho no estaba disponible a discutir, que era el hecho que había violación de derechos humanos en Venezuela. Que eso vaya a solucionar la crisis política, no. La crisis política, para eso está, por ejemplo, la mesa de diálogo que ha planteado la Unión Europea. Es que justamente voy a eso, Lucía, porque aquí se ha planteado un poco, desde Chile, obviamente, muchos por intereses políticos, que la visita de Michelle Bachelet, la expresidenta, a Venezuela puede marcar un antes y un después en la situación de ese país. En la realidad, ¿puede ser eso? ¿La visita de ella puede marcar un punto de inflexión para llegar a una situación quizás para que Maduro cedan ciertos elementos, o sencillamente aquí por un tema de interés político derechamente se quiere poner a Michelle Bachelet como la persona que decide poco menos que el futuro de Venezuela? Sí, bueno, evidentemente el cargo de Michelle Bachelet es un cargo de altísima importancia internacional, que tiene hoy día preocupación en temas de derechos humanos, donde efectivamente hay situaciones graves como Yemen, como Sudán, como Afganistán, como Haití, ¿cierto? Pero también tiene preocupaciones en países donde hay situaciones críticas como Venezuela. Pero la presidenta no es la enviada política del secretario general de Naciones Unidas, ni es la representante de un conglomerado de países fuertes pidiendo una negociación política. Ella va para mirar los temas de ella, que como te digo, creo que es una oportunidad para sentarse a hablar de un tema central, que es el tema de los derechos humanos. Aquellos que crean que ella tiene la varita mágica para ir a resolver el problema de Venezuela, o no saben cómo funciona Naciones Unidas, o están tratando de tender una trampa a la ciudadanía poco informada. Yo espero que sea lo primero, porque andar jugando con este tipo de cosas es muy peligroso, ¿cierto? Porque puede haber gente que crea efectivamente que la presidenta va ahí y al día siguiente hay elecciones libres. Y evidentemente Naciones Unidas reconoce al gobierno de Maduro, no puede reconocer a un gobierno paralelo porque esas son las relaciones entre gobiernos. Y en ese sentido creo que es positivo que mande una misión, así como es positivo que la Unión Europea mande misiones y tenga ya ayuda humanitaria. Más de 60 millones de euros hay de ayuda humanitaria de la Unión Europea. Hay que buscar esos mecanismos justamente para evitar lo que la presidenta ha dicho en varias ocasiones. Acá lo principal es evitar que los más pobres, que los que sufren más en Venezuela, ¿cierto?, mueran, sean maltratados por la policía, sean sujetos de violación de derechos humanos o que estén en situaciones muy graves sociales. Nosotros desde afuera podemos apoyar de esa forma. Si Estados Unidos todavía cree que la forma es entrar con militares, vayamos a ver lo que están haciendo en Irak o en Afganistán hace tantos años y veamos que no se han resuelto ni los problemas sociales, ni los problemas políticos, y mucho menos los problemas de violación de derechos humanos. Muy bien. Lucía Dammert, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en el análisis de lo que está pasando en Venezuela. Gracias a ustedes.